Bienvenidos al video del grupo número 4. En este apartado vamos a estar hablando de las preguntas del bloque número 1. Los integrantes de este bloque son García Aguirre Blanco, Jorge Leonel, Girón Cortés, Guayat Fernando, mi persona Gómez Argueta Kevin Raúl y Gómez Corea Marlon Isaías. Objetivo 1. Describir la estructura química de la insulina, el proceso de su biosíntesis y los estímulos para su creación. Es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, formada por dos cadenas, una de 21 aminoácidos, la cadena A, y la otra de 30 aminoácidos, la cadena B, unidas por dos enlaces disulfuro, y existe un tercer enlace disulfuro dentro de la cadena A. La estructura secundaria es muy compleja para el tamaño de la molécula, presentando estructuras alfa helicoidal y giros beta en ambas cadenas, y lámina beta en la cadena B. La forma activa de la insulina es monomérica, así en la circulación general se une al receptor y existe a concentraciones de 10 a 6M. A concentraciones mayores se forman dímeros por la interacción entre las dos cadenas beta. La insulina se sintetiza en las células beta del páncreas y se libera bajo la influencia de varios estímulos, entre ellos la ingesta de proteínas, carbohidratos y su paso a la sangre a partir de los alimentos digeridos. Muchos carbohidratos producen glucosa, aumentando sus niveles en el plasma sanguíneo y estimulando de inmediato la liberación de insulina a la circulación portal. También se ha demostrado que la hormona del crecimiento es capaz de aumentar la secreción de insulina humana. En las células diana, principalmente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, se inicia una transducción de señales cuyo efecto es incrementar en la captación de glucosa y su posterior almacenamiento, evitando así un aumento excesivo de glucemia postprandial. Con la reducción de las concentraciones circulantes de glucosa, se degrada la insulina secretada, finalizando la respuesta unas 2 a 3 horas después de la ingesta. La producción endógena de insulina es regulada en varios pasos a lo largo de la ruta sintética. Primero, sobre la transcripción de ADN, específicamente a nivel del gen de la insulina. Luego, a nivel de la estabilidad del ARN mensajero y a nivel de la traducción de ARN mensajero. Finalmente, también se regula a nivel de las modificaciones post-transducción. Se ha demostrado que la insulina y sus proteínas relacionadas son producidas también dentro del cerebro y que niveles muy reducidos de estas proteínas pueden estar asociadas a la enfermedad del Alzheimer. Principales estímulos para la secreción de insulina. Para la secreción de insulina se necesitan los niveles elevados de glucosa, incremento de ácidos grasos, hormonas GI, glucagón, hormonas del crecimiento y cortisol, e insulinoresistencia. También se necesita la reducción de los niveles de glucosa y la disminución de la ingesta de los alimentos, o sea, las ayunas. El objetivo 2 sería explicar la estructura e importancia del canal de potasio sensibles al ATP de las células beta del páncreas y algunas patologías asociadas a esto. Son canales que producen el flujo de potasio al espacio intracelular e hiperpolarizan la membrana, impidiendo que se activen los canales de calcio. Debido a la dependencia de la relación de adenosina difosfato y de la adenosina trifosfato, se constituyen en sensores de estado metabólico de la célula y según ello regulan la excitabilidad de la membrana. El canal de potasio dependiente de ATP de la célula beta consiste en un complejo heterooctamérico de 4 subunidades que se ensamblan a un receptor sensible a sulfanilurea. Este canal es activado por ATP extracelular, el óxido nítrico y la baja disponibilidad del ATP intracelular en el citosol.
y es inhibida por la vasopresina y el fármaco sulfonilurea, que facilita la liberación de la insulina a las células beta del páncreas. Canalopatías del canal para el ion potasio. Los pacientes que tienen una canalopatía para el ion potasio normalmente sufrirían ataques de falta de coordinación cerebral de corta duración, incluyendo epilepsias e incluso neuromiotomía aislada. En muchos pacientes la severidad de los ataques se reduce durante el tratamiento con acetozolamida o carbamazepina, aunque la respuesta es variable en los pacientes. Objetivo 3. Mencionar las principales vías metabólicas reguladas por insulina. La insulina inicia sus acciones biológicas por su unión a receptores específicos localizados en la membrana celular. El receptor de la insulina es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factor de crecimiento, que tiene actividad intrínseca de sinasas de tirosina, las cuales, al ser estimuladas por su ligando, se autofosforilan a residuos de tirosina. Vamos a encontrar dos vías de señalización de la insulina. Tenemos lo que es la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa y la vía de las sinasas activadas por nitrógenos. Vía de las sinasas activadas por nitrógenos. Es crucial en numerosos aspectos del crecimiento y la supervivencia celular. Los efectos de la insulina en la regulación de la síntesis de proteínas son mediados principalmente a través de la acción de esta vía. Vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa. La vía de la PI3K es el principal mecanismo por el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. La transducción de señales a través de esta vía se inicia cuando el receptor activo y autofosforilado interaccionan con IRS y lo fosforilan. Las proteínas IRS o sustrato de receptor de insulina contiene un dominio aminoterminal de homología de letestrina o de dominio de pH altamente conservado, seguido por un dominio de unión a la fosfotirosina, que en conjunto permiten el acoplamiento del IRS al receptor de insulina activo. Objetivo número 4. Describir los requerimientos y aspectos generales del metabolismo de la glucosa a nivel del cerebro y relacionar los niveles de glucosa en sangre con los de líquido cefalorraquídeo. Metabolismo de la glucosa en el cerebro. El metabolismo de la glucosa proporciona el combustible necesario para cubrir las funciones fisiológicas del cerebro mediante la generación de trifosfato de adenosina. Esta molécula es considerada la moneda energética universal. Al romper los enlaces que contienen el ATP, se libera energía almacenada y la mayor parte de esta la utiliza el cerebro para el procesamiento de información. Por ejemplo, una de las funciones que se lleva a cabo en la corteza cerebral humana, en la que se utiliza la glucosa, es la síntesis y liberación de neurotransmisores que median la comunicación química de unos 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de biosíntesis, y para cumplir tal misión se requieren aproximadamente 3.8 por 1012 moléculas de ATP para su funcionamiento. Transporte de glucosa en el cerebro. El cerebro posee reservas energéticas relativamente bajas, por lo cual depende directamente de la ingesta calórica en la dieta. Por ello, requiere de un flujo sanguíneo cerebral que abastezca de oxígeno y glucosa las diferentes regiones cerebrales. De acuerdo con el nivel de actividad neuronal, aquellas regiones que demandan un mayor suministro energético son irrigadas por un mayor número de arterias,
Las neuronas son altamente intolerantes al abastecimiento inadecuado de energía y requieren de una regulación fina de abastecimiento de glucosa. Por ende, el cerebro es el encargado de monitorear los niveles de glucosa en sangre para permitir que se mantenga un balance en la secreción de péptidos, como propiomelanocortina y neuropéptidos. Niveles de glucosa en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Los niveles normales de glucosa en el líquido cefalorraquídeo son de 50 a 80 miligramos por decilitro de sangre. Se consideran normales los niveles de glucosa en sangre que se sitúen entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro en ayunas y al menos a 140 miligramos por decilitro 2 horas después de cada comida. Para obtener estos valores se realizan lo que son pruebas de los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo y estas son utilizadas para diagnosticar diversas condiciones médicas. Esto incluye lo que son infecciones, inflamación del sistema nervioso central y tumores. Bien, aquí concluimos con lo que son las preguntas del bloque número 1 y muchas gracias por su atención prestada. Me corresponde hablar acerca del bloque número 2. Mi nombre es Osvaldo Steven Gómez Ríos. Este bloque lo integramos el compañero César Iván Gómez Gómez y el compañero Jonathan Ricardo Gómez Rodríguez. Vamos a empezar a explicar acerca de la pregunta número 5, la cual nos dice que expliquemos la clasificación actualizada de la diabetes mellitus. Pues este tipo de diabetes comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes, que lo vamos a ver más adelante, como resultado de una interacción compleja entre la genética y los factores ambientales. De acuerdo con la causa de la diabetes, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser la deficiencia de la secreción de insulina, una disminución de la utilización de la glucosa o un aumento de la producción de esta misma. Empezaremos hablando acerca del tipo de diabetes 1, que esta a veces se le conoce como diabetes juvenil. Esta es la que ocurre más frecuentemente en los jóvenes, pero también en ocasiones se dan en los adultos no obesos y en quienes ya se encuentran en una edad avanzada. Cuando aparece por primera vez se le conoce como hiperglucemia, que este es un trastorno catabólico en el cual prácticamente no hay insulina circulante. Esto hace que se eleve la glucosa en el plasma y las células B del páncreas no responden a los estímulos insulinógenos. Pues algunas características esenciales de este tipo de diabetes es la necesidad absoluta de insulina exógena para evitar la cetoacidosis y la muerte. Otro tipo de característica es que es un tipo de diabetes caracterizada por darse en una época temprana de la vida, generalmente de los 30 años, la cual se presenta más frecuentemente en los jóvenes y en los niños, y por esto es que se le conoce como la diabetes juvenil. Un dato importante sobre este tipo de características es de que solo 1 de cada 20 personas padecen este tipo de diabetes tipo 1. Y la administración de insulina en el tratamiento de estos pacientes de diabetes tipo 1 es esencial, ya que el páncreas no produce insulina cuando tienen este tipo de diabetes. Los síntomas generalmente aparecen de forma brusca, con unos días o semanas de poliuria, que esta se define como una excesiva producción de orina, o la polidixia, que es la necesidad de estar tomando líquidos en cada momento, en excesiva cantidad, y una pérdida de peso con marcada hiperglucemia, que esta tiene tendencia a producir cetoacidosis debido a la marca de deficiencia de la insulina de los cuerpos cetónicos, que también se incrementan y también requieren de tratamiento con insulina. Con respecto a la diabetes tipo 2, pues su característica fundamental es la posibilidad de controlarse con medidas terapéuticas no farmacológicas, lo cual se le conoce como hipoglucemiantes,
orales sin necesidad de aplicar insulina exógena. Pues los síntomas característicos de este diabetes son la polidipsia, la polifagia y la poliuria, que lo venimos mencionando anteriormente, ¿verdad? La diabetes tipo 2 es controlada inicialmente con el aumento de ejercicio, y con los cambios en la dieta. Si la glucosa no baja adecuadamente con estas medidas, pueden ser necesarios medicamentos como la metformina o la insulina. Algo interesante sobre la diabetes tipo 2 es que típicamente es una enfermedad crónica asociada con una disminución de la esperanza de vida en 10 años. También se pueden mencionar complicaciones a largo plazo de este tipo de diabetes, como lo pueden ser las enfermedades de corazón, los derrames cerebrales, la retinopatía diabética, que esta es la que afecta a la vista. También podemos mencionar la insulina renal, que puede requerir a la diálisis y a la mala circulación en las extremidades, que esto pueden llevar a la amputación de las mismas. Ahora bien, con la diabetes tipo 3 o secundaria, esta es debida a enfermedades pancreáticas, al traumatismo, al cáncer de páncreas y enfermedades endocrinas y a la administración de corticoides y diversas enfermedades pancreáticas. Estas causan una destrucción de las células betas y la más común es la pancreatitis crónica alcohólica y también la pancreatitis crónica de otras causas. También tenemos la diabetes gestacional, que esta es la que aparece durante la gestación y tiende a resolverse después del parto. Se asocia con el alto riesgo del desarrollo de la diabetes tipo 2 y posteriormente tiene efectos contraproducentes en el feto, por lo cual debe ser controlada rápidamente. Esta también ocurre generalmente en la segunda mitad de la gestación, precipitada por el aumento de los niveles de las determinadas hormonas que tienen efectos de antiinsulina, como lo son la gonadotropina, coriaónica y la progesterona de la cortisol. Vamos a desarrollar la siguiente pregunta, lo cual es explicar los principales factores relacionados con la etiología de la diabetes. Pues las personas con diabetes presentan hiperglucemia. Esto debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta los adipocitos y las células musculares para quemarlas o para almacenarlas como energía. Y esto se debe debido a que el páncreas no produce suficiente insulina, debido a que las células no responden de la manera normal a la insulina y a las ambas razones anteriores. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el fallo original está en nuestro sistema inmunitario, cuya función principal es defendernos de lo extraño, y que en esta enfermedad reconoce erróneamente como ajeno un tejido propio y lo destruye. Los factores principales del desencadenamiento de este ataque autoinmune se produce por lo genético y por lo ambiental. Esto es consecuencia de las interacciones de los factores genéticos, como lo habíamos dicho, y los ambientales e inmunológicos, que culminan en la destrucción de las células beta y del páncreas y la deficiencia de insulina. Esta enfermedad es consecuencia de la destrucción autoinmunitaria de las células mencionadas, y muchas personas que la padecen, no todas, claro, expresan infecciones en la pubertad. ¿Qué podemos hablar acerca de la diabetes tipo 2? Pues las células del páncreas en la diabetes tipo 2 todavía producen insulina, pero pueden haber perdido su capacidad de reponer el suministro de insulina rápidamente. Claro, ¿qué pasa si el número de receptores de insulina en la superficie de la célula es demasiado pequeño?
o si no funciona debidamente, pues el azúcar de la sangre no puede entrar libremente en la célula. ¿Y qué pasa cuando el azúcar entra en la célula? Este es conocido al lugar en el que es necesario por un sistema de transportadores. Un defecto en este sistema es otra posible causa de resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son los factores principales de este tipo de diabetes? Pues encontramos el primero en la familia, que hablamos de lo genético y lo hereditario. También encontramos los ambientales, que hablamos de virus y infecciones. Y hablemos también del estilo de vida, que nos referimos al senderismo, a la alimentación inadecuada, lo cual conlleva una obesidad. Ahora bien, podemos hablar un poco acerca de la diabetes gestional. Aparte de la función de intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, la placenta también presenta una función endocrina gracias a la liberación de esteroides, que tienen una acción hipoglucemiante, bloqueando la función de la insulina en los órganos diana. Otra hormona que favorece la nutrición del feto es el lactógeno placentario, que lleva a cabo un proceso de glucogénesis para mantener niveles basales de glucemia. Estos dos factores de esteroidogénesis y el lactógeno placentario son los que hacen que una mujer pueda debutar, por así decirlo, con una diabetes durante el embarazo. Y esto ocurre en el segundo trimestre, que es cuando la placenta empieza a funcionar adecuadamente. Y podemos ver un ejemplo en la imagen con la diabetes gestional, que esta nos dice que la diabetes se detecta por primera vez en el embarazo a un 5 o un 10% de las mujeres y que no produce síntomas. Por eso es necesario realizar análisis de glucosa a toda gestante. Y esta placenta no produce resistencia a la insulina. Vamos a explicar la pregunta número 7, lo cual nos dice que debemos de explicar las causas metabólicas que originan los signos y síntomas de una persona con diabetes tipo 1 y 2. En la diabetes tipo 1, antes conocida como la diabetes juvenil, tenemos que la ausencia de producción de insulina en el páncreas debido a una destrucción autoinmune de las células beta. En esta diabetes tipo 1, el paciente no produce insulina debido a una destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas, lo que puede desencadenarse ante una exposición ambiental en individuos con predisposición genética. Y en la diabetes tipo 2, la que las conocemos como lo que es la diabetes para adultos, tenemos que la secreción de insulina es inadecuada porque los pacientes han desarrollado resistencia a la insulina. La resistencia hepática a la insulina inhibe la supresión de la producción de la glucosa hepática, y la resistencia periférica de la insulina afecta a la absorción periférica de la glucosa, y esta combinación da lugar a la hiperglucemia en ayunas postprandial. Y algunos de los síntomas que presentan este tipo de diabetes son la visión borrosa, un ardor cetónico, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida de peso, entre otros síntomas. Número 8, vamos a explicar en qué consisten las pruebas de glucosa en ayunas y la de tolerancia oral en la glucosa, 2 horas post administración de 75 gramos de glucosa. Y vamos a analizar su utilidad como herramientas diagnósticas en la diabetes mellitus, como podemos ver en las imágenes. Primero la prueba, después los resultados, después vamos a leer otra vez la prueba. Vamos a explicar un poquito acerca de ello. Pues con los niveles de la glucosa sanguínea son finalmente regulados por mecanismos naturales y hormonales. En ayunas los niveles de glucemia dependen fundamentalmente de la producción hepática de glucosa. De este modo los niveles de glucemia en ayunas deben permanecer entre 70 a 100 miligramos por decilitro después de 8 horas de ayuno. Y con respecto a la tolerancia oral de la glucosa, esta es una prueba que mide la capacidad del organismo para regular los niveles sanguíneos de la glucosa. Esta es utilizada para establecer el diagnóstico de
prediabéticos o de diabetes mellitus, es lo que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Muy bien, los valores sanguíneos normales para este tipo de tolerancia oral de la glucosa, con 75 gramos, en ayunas debe de ser entre 60 a 100 miligramos por decilitro. A una hora debe de ser menos de 200 miligramos por decilitro. A 2 horas debe de ser a menos de 140 miligramos por decilitro. Y si está entre 141 y 200 miligramos por decilitro, se considera como deficiencia de tolerancia a la glucosa. Y si está por encima de los 200, es un diagnóstico de diabetes. Y con respecto a lo que viene siendo las pruebas de glucosa en ayuna, un valor de 2 horas entre 140 y 200 se denomina como deficiencia de la tolerancia de la glucosa, y un nivel de glucosa de 200 o superior se usa para diagnosticar la diabetes dentro de estas pruebas, ¿verdad? Y eso sería todo. Bueno, a mí me corresponde explicar el bloque 3, los objetivos del bloque 3. Estos son mis compañeros de trabajo y yo defenderé la nota de exposición. Siguiente diapositiva nos dice el objetivo 9. El objetivo 9 nos dice clasificar la obesidad según el índice de masa corporal y relacionarlo con el peso actual de la paciente. Como podemos ver, en el caso que se nos presenta, pues el paciente tiene obesidad, claramente tiene obesidad. Entonces, como sabemos, la obesidad es la principal modificable causa de la diabetes de tipo 2, mientras que la composición genética también puede identificar a las personas con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Debido a que nacemos con nuestros genes, podría ser posible identificar temprano en la vida quien tiene una alta probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 o 1 durante su vida. En este caso estamos hablando del tipo 2, debido a los antecedentes que tiene el paciente y los notables cambios fisiológicos que posee. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aunque dos sujetos obesos o con sobrepeso puedan tener el mismo índice de masa corporal, uno puede tener un trastorno metabólico o cardiovascular, mientras que el otro solo puede tener complicaciones articulares. Como consecuencia, un índice de masa corporal alto no siempre es suficiente para discriminar entre personas obesas o con sobrepeso que tienen un riesgo elevado de problemas de salud, lo cual nos indica diversos estudios que no siempre el IMC es un indicador certero para diagnosticar la diabetes tipo 2. En el ámbito laboral, claro que se tiene que sospechar que el paciente pueda tener diabetes tras una breve revisión de los síntomas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los exámenes que se deben de realizar para descartar o afirmar ese fundamento. Pasemos con el objetivo 10, que es analizar los valores de laboratorio de la paciente y relacionarlos con la diabetes mellitus. Como podemos ver en el objetivo 10 nos dice analizar los valores de laboratorio. La diabetes tipo 2 es normalmente condicional a los mecanismos de resistencia a la insulina. Sin embargo, puede haber ciertas alteraciones en los exámenes, lo que nos puede llevar a afirmar que es una diabetes tipo 2, como las alteraciones lipídicas. La relación con la diabetes mellitus dentro de los exámenes tiene que ver mucho a que la diabetes se considera una enfermedad relacionada con los glúcidos, pero en los últimos años se han descrito los cambios lipídicos asociados con este cuadro,
que generan mayores síntomas y podrían superar en daño los efectos celulares de la glucosa. En general, una relación más alta de triglicéridos y colesterol de lipoproteínas de alta densidad y un colesterol HDL más bajo se asociaron de forma independiente con la mortalidad por todas las causas en personas con diabetes tipo 2. Explicar el objetivo 11 nos dice explicar los posibles mecanismos de la resistencia a la insulina. Como sabemos, la resistencia a la insulina es una condición en que las células no responden de manera adecuada a la insulina. Los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina constituyen una variedad de complejas alteraciones en la señalización de la insulina. Las acciones biológicas de la insulina se inician al activar su receptor de membrana, el cual desencadena múltiples vías de señalización que median sus acciones biológicas. Debido a la importancia de la regulación de funciones metabólicas, promotoras del crecimiento y la proliferación celular, las acciones de la insulina son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento metabólico y el balance energético. Hay diversos mecanismos asociados a esta resistencia insulínica, como podemos hablar del factor de necrosis tumoral alfa. Existe una mayor producción de necrosis en tejido adiposo de sujetos obesos. El factor de necrosis disminuye la respuesta celular a la insulina en adipocitos, hepatocitos y células musculares humanas. Hay un aumento de este en pacientes con dislipidemia y la inactivación de este afecta al metabolismo lipídico. En hepatocitos humanos, la necrosis tumoral y la expresión de la ApoA, lo cual puede disminuir la secreción de las lipoproteínas de alta densidad. También se asocia con los ácidos grasos libres. A medida que el adipocito crece y aumenta sus niveles de triglicéridos, aumenta la secreción de muchas sustancias que inhiben la diferenciación de preadipocitos. A medida que esto crece, secretan los ácidos grasos libres, que producen la lipólisis. También en el factor de necrosis, la resistina y la lectina, que son capaces de producir resistencia a la insulina. Y la adiponectina, que secreta en menores cantidades. Pero nosotros podemos decir, la obesidad es condicionante a la resistencia a la insulina. Frente a un estado de balance energético positivo, el sujeto sube de peso y aumenta la cantidad de tejido adiposo. Una vez alcanzado el balance energético en equilibrio, donde la ingesta se iguala al gasto energético, teóricamente este combustible se tendría que oxidar. Sin embargo, este cambio ocurriría como un fenómeno derivado de la expansión del continente adiposo, junto al desarrollo de la resistencia insulínica. Analizar cuál es la importancia de la prueba de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico y evaluación de la diabetes mellito. La prueba de hemoglobina glucosilada es un examen de sangre para detectar la diabetes tipo 2, tipo 1 y prediabetes. La prueba, al indicar el nivel promedio de azúcar en sangre en los últimos 2 o 3 meses, puede ayudar al médico endocrinólogo para identificar la prediabetes. Si se tiene prediabetes, tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes en un futuro, lo cual es importante para prevenir su evolución en la diabetes. Como sabemos y como mencionamos anteriormente, sirve para diagnosticar los 2 tipos de diabetes. También se necesita para realizar un control de seguimiento para evaluar el tratamiento instaurado. Las pruebas iniciales pueden indicar qué tipo de dieta se puede llevar y cómo se puede repetir de manera regular para saber si todo está bien. La prueba de hemoglobina glicosilada
mide el nivel promedio de azúcar, alrededor de 2 a 3 meses. Por lo tanto, esto nos puede ayudar mucho en la detección de hipoglucemia. Ok. El objetivo 13, ya finalizando, dice analizar los niveles de colesterol y triglicéridos de la paciente del caso y explicar los posibles causas de estos niveles. Como sabemos, en la diabetes tipo 2 existen aquellas que se llaman alteraciones lipídicas. El patrón lipídico característico de la diabetes tipo 2 consiste en aumento de la concentración de triglicéridos y disminución en los niveles de colesterol de alta densidad. Los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener obesidad, de predominio central concentrado al exceso de grasa a nivel abdominal y visceral. El aumento de la grasa abdominal se asocia con insulinoresistencia, hiperinsulinemia y dislipidemia aterogénica. El mecanismo de la resistencia a la insulina inducida por la grasa visceral está mediado en parte por la liberación por parte del tejido adiposo de adiposinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, el cual ya hablamos en el mecanismo de la resistencia a la insulina, y la interleuquina 6. Producto de la resistencia a la insulina, se produce un aumento de la liberación de ácidos grasos libres desde los adipocitos, lo que induce la síntesis hepática de triglicéridos y estimula la producción de ApoB. De este modo, la resistencia a la insulina promueve una sobreproducción de partículas VLDL, ricas en triglicéridos, hecho que explica la hipertrigliceridemia en la diabetes mellitus tipo 2. Este aumento de VLDL ricas en triglicéridos aumenta la expresión de la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Hasta acá mi exposición. Muchas gracias por prestar atención. Saludos, mi nombre es Natalia Janet Hernández Pérez y el día de hoy les voy a explicar los objetivos que le corresponden al bloque 4, que son del objetivo 14 al 18. Los integrantes de este bloque son Hernández González, Ana María, Hernández Mejía, Alessandra Guadalupe, Hernández Reyes, Ricardo de Jesús y mi persona, Hernández Pérez, Natalia Janet. El objetivo 14 nos pide explicar cuál es la relación entre la diabetes mellitus e infarto del miocardio. Los sujetos con diabetes mellitus tienen un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular de 2 a 4 veces superior al observado en la población general de similar edad y sexo, riesgo que se mantiene después de ajustar para otros factores clásicos de riesgo cardiovascular. Es más común que las personas con diabetes padezcan de problemas vasculares y del corazón. De hecho, 2 de 3 personas con diabetes mueren por lo que es la enfermedad del corazón. Pero que sea lo más común no significa que sea así siempre, ¿verdad? Porque de hecho hay personas que sufren, bueno, del 20 al 30% de las personas que sufren un infarto pueden llegar a padecer de diabetes. ¿Qué puedo hacer para mantener sanos el corazón y los vasos sanguíneos? En el caso de la persona diabética, pues esta persona debe controlar lo que es la cantidad de azúcar que ingiere, no debe fumar, se tiene que mantener controlado lo que es la presión arterial y también lo que son los niveles de colesterol. Para que de esta manera podamos evitar que llegue a un punto en el que las concentraciones elevadas de insulina que estimulan demasiado a las células blanco del hígado y en todas las partes del cuerpo conduzca a lo que es a una situación que se le conoce como resistencia a la insulina.
y pues de esta forma se puede evitar lo que son diferentes enfermedades. Objetivo 15. Explicar el papel que juega el glucagón en la diabetes mellitus y relacionarlo con los niveles de glucosa en ayuno. La secreción de glucagón, al igual que la de insulina, es regulada fundamentalmente por los niveles de glucosa en plasma. De esta manera, una disminución en los niveles de glucemia estimula la actividad del canal de potasio dependiente de ATP, el cual sitúa en potencial de membrana celular en un rango que permite la apertura de canales de sodio y calcio dependientes de voltaje. La principal prioridad en el ayuno es que no falte glucosa al cerebro y eritrocitos que son dependientes de la glucosa. El músculo, tras agotar rápidamente las reservas de glucógeno propio, usará sus grandes reservas de triglicéridos y ácidos grasos obtenidos de ellos. Incluso los cuerpos cetónicos, antes de recurrir al peligroso uso de sus propias proteínas y aminoácidos que tendría su símil en la familia que arruinado, quema su mobiliario para calentarse en invierno. En este caso tenemos que tener en cuenta lo que son los valores normales de la glucosa en ayuno para determinar en qué estado se encuentra el paciente. El valor normal de la glucosa en ayuno se encuentra de 70 a 100 miligramos por decilitro. Presenta lo que es una resistencia a la insulina sin llegar a padecer de diabetes si se encuentra entre de 100 a 125 miligramos por decilitro, y ya se dice que el paciente tiene diabetes cuando tiene un valor de mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Objetivo 16. Definir los términos hipoglicemia, los síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos, y lo que es el umbral plasmático renal. Muy bien, se habla de hipoglicemia cuando el nivel de azúcar en la sangre es menor a 70 miligramos por decilitro en pacientes diabéticos, pero también los pacientes pueden producir síntomas de hipoglicemia sin llegar a este nivel cuando la glicemia está bajando muy rápido de 1 a 2 miligramos decilitro por minuto. No debemos confundir lo que son los términos de hipoglucemia y hipoglicemia, que es el que estamos viendo ahorita. Para explicarlo o para diferenciarlo, vamos a decir que cuando el azúcar en la sangre comienza a bajar, una hormona le indica al hígado que libere glucosa. Y pues en la mayoría de las personas eso eleva lo que es el nivel del azúcar en la sangre. Pero cuando esto no sucede, se dice que el paciente presenta hipoglicemia y este paciente puede presentar un nivel de azúcar que puede estar peligrosamente bajo. Ahora bien, los síntomas adrenérgicos de la hipoglicemia son la palidez, el sudor frío, la irritabilidad, el hambre, el temblor, las náuseas, las palpitaciones y la ansiedad. Y los síntomas neuroglucopénicos son la falta de concentración, la confusión, el mareo y la debilidad, el dolor de cabeza, la visión doble o borrosa, la sensación de calor o de frío, la alteración de la memoria a largo plazo, la marcha inestable y la falta de coordinación, lapsus de conciencia y convulsiones. Ahora bien, el umbral plasmático renal es la mínima concentración en el plasma sanguíneo de una sustancia que resulta en la excreción de dicha sustancia en orina. Por ejemplo, el umbral plasmático renal para la glucosa es 180 miligramos por decilitro.
En este esquema podemos observar una pequeña explicación que nos dice que el corazón bombea 5 litros por minuto de sangre. Entonces, esto es lo que bombea. Ahora, de esto, el 25% de la sangre va al riñón y el 55% de la sangre es plasma. Entonces, venimos aquí y nos dice que de ese porcentaje, el 20% del plasma es filtrado. Y de este 20% que es filtrado, el 99% del filtrado se reabsorbe. Y aproximadamente solo el 1% de esto que es filtrado es el que se excreta en la orina. Objetivo 17. Mencionar las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus. Ahora bien, tenemos que tener bien claro que hablamos de una complicación aguda cuando esta surge rápidamente y hablamos de una complicación crónica cuando tiende a surgir en el transcurso de lo que son años o décadas. Entonces, las complicaciones agudas de la diabetes son la hiperglicemia, la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética y el coma hiperglucémico hiperosmolar. Y entre las complicaciones crónicas encontramos la pérdida de visión o ceguera, el daño o insuficiencia renal, el dolor y daño a los nervios, la enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos, la presión alta sanguínea, los problemas dentales, los problemas en las manos y los problemas en el pie. Ahora bien, el objetivo 18 nos dice que los cambios metabólicos que se originan, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico. El azúcar es la principal fuente de energía de las células que forman los músculos y otros tejidos, y es la insulina quien ayuda a que el azúcar ingrese en las células. La cetoacidosis es la que ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, por lo que el hígado convierte la grasa en un impulsor llamado cetona, que hace que la sangre se vuelva ácida. De igual manera, esta afección se desarrolla cuando el cuerpo no posee la suficiente insulina. Normalmente, la insulina desempeña una función crucial en el paso del azúcar, generalmente glucosa, a las células. Si la cantidad de insulina es insuficiente, entonces el cuerpo comienza a descomponer grasa para obtener energía, la energía que necesita. Este proceso produce una acumulación de ácidos en el torrente sanguíneo denominados cetonas, que con el tiempo provocan lo que se conoce como la cetoacidosis diabética. El síndrome de hiperglucemia hiperosmolar no cetóxica implica un nivel extremadamente alto de azúcar en la sangre sin la presencia de cetonas. Clínicamente se define como la presencia de una glucemia superior a los 600 miligramos por decilitro, con una osmolaridad superior a los 330 miliosmoles por litro, sin hallazgos de cetonuria ni acidosis. Ahora bien, los riñones normalmente tratan de compensar los niveles altos de glucosa en la sangre, permitiendo que la glucosa que se encuentra extra pues salga del cuerpo, o sea, se excrete a través de la orina. Sin embargo, esto provoca a su vez que el cuerpo pierda agua. Si no se toma suficiente agua,
o líquidos y se sigue comiendo alimentos con carbohidratos, se provocará lo que es una deshidratación excesiva y ello implicaría los altos niveles de glucosa en sangre sin presencia de cuerpos cetónicos. Y hasta aquí llegaría la parte de que corresponde a nuestro grupo. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Geoni Lara Pineda y pertenezco al bloque número 5, junto a mis compañeros Víctor Marcela Herrera Herrera, Alexandra Guadalupe Herrera Rivera y Arvin Manfredi Lainez Salvador. Explicar las teorías involucradas en la génesis de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Bueno, para iniciar, la diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La glucosa es vital para la salud, dado que es importante fuente de energía para las células que forman los músculos y los tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. Muy bien, las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas tienden a surgir como a los transcursos de los años o décadas. Con frecuencia existe daño antes que haya síntomas, así se recomienda análisis preventivos de rutina para detectar y tratar los problemas antes de que ocurran o empeoren. Muy bien, hablaremos un poco sobre la vía del sorbitol. Vía metabólica a través de la cual se produce la conversión de glucosa en sorbitol merced al concurso de la enzima aldosa reductasa. El acúmulo intracelular del sorbitol y la depresión de la mioinositol son alteraciones que poseen un papel reconocido en la etiología de la neuropatía diabética. Muy bien, la ruta preferencial de la conversión de glucosa es la vía del sorbitol, también conocida como la vía de Polioles. En ella la glucosa se transforma por la acción secuencial de dos enzimas, las cuales son la aldosa reductasa y la sorbitol deshidrogenasa. La primera es la responsable de la reducción irreversible de la glucosa en sorbitol y requiere como coenzima a la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducido. Esta enzima controla la vía y se activa al estar en contacto con altos niveles de glucosa. También hablaremos sobre la acumulación de AGEs. Bueno, la acumulación de AGEs es la proteína tisulares ha sido implicada en las complicaciones vasculares diabéticas, tales como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. En la nefropatía diabética, los AGEs contribuyen al desarrollo y progresión de esta enfermedad renal. Los productos finales de ligación, que son AGEs, son un grupo heterogéneo de moléculas generadas por medio de reacciones no enzimáticas, de glicación y oxidación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La formación aumentada de AGEs ocurre en condiciones tales como la diabetes mellitus y envejecimiento. AGEs medían sus efectos a través de tres mecanismos principales. El primero, entrecruzamiento con proteínas de la matriz extracelular, afectando las propiedades mecánicas de los tejidos. El segundo, entrecruzamiento con proteínas intracelulares alterando las funciones fisiológicas. Y el tercero, la unión a sus receptores de superficie RAGE para inducir múltiples cascadas de señales intracelulares. Y aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo funciona. Muy bien, la siguiente pregunta es la número 20, la cual dice explicar los mecanismos moleculares involucrados en la génesis de la rinopatía diabética. Bueno, la rinopatía diabética constituye una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, constituyendo una de las complicaciones importantes en el paciente diabético. Conocer los factores de riesgo pueden alterar su desarrollo, como un adecuado control de la presión arterial contribuyen a atenuar dicha patología. El mantenimiento adecuado de la concentración de la glucosa en sangre de un paciente diabético retrasa el progreso de esta enfermedad y disminuye la manifestación de la enfermedad. No existen hasta el momento medicamentos eficaces para detener el progreso de esta patología. No obstante, gracias a nuevas técnicas aplicadas con el fin de dilucidar mecanismos básicos de este desorden metabólico,
han dado lugar a la elucidación de numerosos factores implicados en el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndose en nuevos blancos terapéuticos. Muy bien, el rol de la acumulación de polioles. Estudios experimentales demostraron que la acumulación de polioles en animales de experimentación provocan cambios similares a los que se observan en humanos que padecen RD. Muy bien, la hiperglucemia. La hiperglucemia sostenida durante la diabetes induce una serie de cambios bioquímicos en la pared vascular, los cuales son responsables de la aparición de microangiopatías en la retina. Los mecanismos moleculares por los cuales se generan estos cambios no se encuentran aún bien definidos. Sin embargo, se ha sugerido que varias vías metabólicas están asociadas con la hiperglucemia y las complicaciones microvasculares. Entre ellas, las más importantes involucran el aumento de la actividad proteína quinasa C en la retina PKC, la glicosilación no enzimática de las proteínas que llevan a la formación de productos terminales de la ligación avanzada, o AGEs, la acumulación de polioles, el daño oxidativo y las diversas vías en las cuales participan factores del crecimiento celular. Muy bien, el daño oxidativo. El daño oxidativo, la hiperglucemia y las vías bioquímicas mencionadas anteriormente pueden generar la formación de especies reactivas de oxígeno, ROS, las cuales producen entre estrés oxidativo y daño en los vasos de la retina. Ensayos in vitro demostraron que el aumento de los niveles de ROS se vincula con un aumento de la producción del VEGF. Los mecanismos por los cuales ocurre este proceso aún han sido completamente dilucidados. Estudios en animales y en humanos también sugieren que el tratamiento con antioxidantes como la vitamina E pueden prevenir algunos de los daños vasculares asociados en la diabetes. Rol de factores de crecimiento. Diversos estudios han demostrado la importancia de serie de factores inductores del crecimiento celular en el desarrollo de cambios estructurales de las vasculaturas de la retina, como el aumento de la permeabilidad vascular, la isquemia y la neurovasculación ocular. Entre estos factores se encuentran el VEGF, el factor de crecimiento de tipo insulina 1, el factor de crecimiento transformante B y el factor derivado del epitelio pigmentario. Etapas clínicas de la RD de la retina es particularmente vulnerable al daño microvascular debido a su alta demanda metabólica y de oxígeno y a su dependencia de la integridad de la barrera hemato-retinana. En la siguiente pregunta podemos encontrar: investigar la utilidad clínica de la determinación de creatinina en el suero en la diabetes mellitus y los mecanismos que conllevan a la nefropatía diabética. Muy bien. La diabetes mellitus, como sabemos, es una enfermedad metabólica crónica, culpable de daños renales como la enfermedad renal crónica, siendo una de las complicaciones más usuales. Reflejados en la alteración en ciertos parámetros en sangre, los marcadores renales se han mostrado útiles para valorar el mal funcionamiento del riñón y su detección precoz. Determinación de los niveles nitrógeno ureico y creatinina en suero sanguíneo en relación con niveles de la glucosa como marcadores de daño renal en pacientes diabéticos. Es una prueba que mide los niveles de creatinina en la sangre o en la orina. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan del cuerpo por la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y sale menos por la orina. Los niveles anormales de creatinina en la sangre o en la orina pueden ser signo de enfermedad renal. Esta prueba también se hace para ver ciertos factores de riesgo de una enfermedad de riñón y puede tener un riesgo más alto si tiene diabetes mellitus, ya que la prueba saldrá con creatinina alta y esto puede llevar a una nefropatía diabética, que es una complicación grave relacionada con los riñones de la diabetes tipo 1 y 2. También se llama enfermedad renal diabética. La nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual
de eliminar los productos de desechos y el exceso de líquido del cuerpo. La mejor manera de prevenir o retrasar la nefropatía diabética es mantener un estilo de vida saludable y tratar la diabetes y la presión arterial alta. Y bien, la siguiente última pregunta es la número 22, que dice, explicar cómo algunas enfermedades pueden llegar a producir diabetes mellitus secundaria. Bueno, en varias revisiones se ha enumerado la clasificación según su etiología de diabetes mellitus, en especial del tipo 1 y 2, su mecanismo de acción, sus implicaciones genéticas y ambientales. En esta entrega nos referimos a patologías que por diferentes vías que trataremos de ir explicando a medida que las describamos determinan alteraciones metabólicas, que pueden ir desde prediabetes, es decir, desde glucemias de ayuno alteradas e intolerancia a hidratos de carbono, o corroborado por prueba de tolerancia oral a la glucemia. Bueno, hasta una diabetes mellitus franca enumeraremos enfermedades que las pueden determinar. Es por ello que se denomina diabetes secundaria. En esas lo haremos en enfermedades asociadas a alteraciones genéticas, que en ellas se puede encontrar como el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner y síndrome de Down. También enfermedades endocrinopatías, que en ellas están el síndrome de Cushing, acromegalia, enfermedades tiroideas o tiropatías, y también enfermedades del páncreas. En esas también está pancreatitis crónicas, ya sea inducida por fármacos, virus o litiasis vesicular, y también carcinoma pancreático. Muy bien. Hablaremos un poco sobre el síndrome de Cushing. Bueno, el exceso de secreción de cortisol como hormona antagónica a la insulina puede desencadenar alteraciones en el metabolismo de los hidrógenos de carbono. Ello es debido a que el hipercortisol, como se denomina el exceso de cortisol, determina 1. Incremento a la resistencia de la insulina en los tejidos que habitualmente actúa como el hígado, músculo y tejido adiposo. Esto establece que el páncreas libere mayor cantidad de insulina para que el organismo esté en un estado de euglucemia o glucemia sanguínea normal, dependiendo de la cantidad de insulina que la célula beta produzca. Número 2. Los glucocorticoides además estimulan la formación de glucosa a partir de compuestos glucídicos a nivel hepático, proceso metabólico que se denomina gluconeogénesis. Y número 3, incremento de la glucogenólisis hepática con el consiguiente incremento de glucosa en sangre. También hablaremos un poco sobre la acromegalia. Bueno, la acromegalia es el cuadro clínico producido por la liberación prolongada y excesiva de hormona de crecimiento, GH, que en la mayoría de los pacientes es debido a la presentación de una adenoma productora de dicha hormona. Una adenoma es un tumor benigno que en acromegalia se encuentra localizado a nivel de hipófisis, que es estructura que se encuentra en la silla turca, más específicamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior. La GH actúa en norma directa sobre los tejidos o indirecta a través de una hormona que se sintetiza sobre todo a nivel hepático, denominada IGF-1. De todas maneras, los efectos metabólicos, ya sea a nivel de los hidrógenos o de los carbonos o los lípidos, es ejercida en forma directa por ella. Un saludo a todos. Para finalizar me corresponden las preguntas de discusión en torno al último bloque, que está conformado por Lazo Celaya, Luis Alexander, López Rodríguez, Carlos Iván y mi persona, Lemus Martínez y Meli Raquel. Iniciamos con el primer interrogante, que dice: ¿qué hallazgos fundamentan la resistencia a la insulina en este paciente? Claramente el caso clínico nos muestra que esta paciente tenía evidencia de resistencia a la insulina debido a los siguientes factores o hallazgos. Primeramente, el examen físico nos revela una niña con sobrepeso y con una acantosis nigricans leve del cuello, tanto en el cuello, axilas e ingle como nos reflejan las imágenes.
También presentaba un nivel elevado de insulina después de una noche de ayuno completo y los valores de hemoglobina glicosilada estaban de 6,7%. Conocer que un nivel de hemoglobina glucosilada menor a 5,7% es donde andan los valores normales. Las pruebas también nos revelan un nivel de glucosa en sangre de 141 miligramos sobre decilitros 2 horas posterior a una carga oral de glucosa, documentando de esta manera una prueba de tolerancia a la glucosa alterada. Un nivel de glucosa en la sangre inferior a 140 miligramos sobre decilitros se considera normal, y un nivel de glucosa en la sangre de 140 y 199 miligramos sobre decilitros pues ya se considera una prediabetes. La resistencia a la insulina se asocia de forma independiente con la obesidad y la pubertad. La pregunta 2 nos dice, ¿cuál es la relación a nivel molecular entre la acantosis nigricans y la hiperinsulinemia? Conocer que la acantosis nigricans o AN es una dermatosis hiperpigmentada, es decir que este es un trastorno cutáneo en el que se presenta una piel oscura, gruesa y algo aterciopelada, como veíamos en las imágenes anteriores, comúnmente en los pliegues del cuerpo, tales como cuello, axilas, codos, entre otras partes, destacando en que en ocasiones el paciente no experimenta síntomas, más sin embargo otras veces el paciente presenta un poco de picor. Investigadores han asociado esta afección con enfermedad de ovarios poliquísticos, también con hirsutismo, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, muy análogas a la AN, y entre las más frecuentes destacan la obesidad y la resistencia a la insulina en población, sobre todo juvenil y adulta, que son parámetros muy destacados que presenta el caso clínico de la paciente. La insulina de resistencia tipo A es una enfermedad genética que es la responsable de producir la acantosis nigricans en los pacientes, sobre todo obesos. Las mutaciones en este receptor de insulina y del gen lamina C conducen a la reducción en el número de receptores de insulina funcionantes. También nos presentan defectos en la señal de transducción, ya que al aumentar la insulina se incrementa la afinidad para los receptores del factor de crecimiento insulínico de la piel, lo que hace que haya efectos sobre la proliferación celular de fibroblastos, melanocitos y queranocitos dérmicos. Durante la pubertad, los adolescentes con sobrepeso presentan hiperinsulinemia, lo que significa que la cantidad de insulina en la sangre es mayor que la que se considera normal. En sí mismo no es diabetes, pero a menudo se asocia con la diabetes tipo 2, debido a que un estudio tuvo el objetivo de evaluar y calificar la acantosis nigricans y analizar a su vez las relaciones de dos escalas utilizadas con hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Continuamos con el siguiente interrogante, siempre con el número 2, que la acantosis nigricans probablemente sea causado por un elevado nivel de un fuerón estimulador tanto de los queratinocitos y de los fibroblastos dérmicos a nivel de los receptores productores tumorales. Parecen ser la causa de la AN maligna, ya que se ha implicado en muchas ocasiones a la insulina como causa de la AN en pacientes con resistencia, que se ha sugerido que la insulina a altas concentraciones pueden activar los receptores insulin-like del factor de crecimiento y a su vez mediar en la proliferación celular dérmica. La AN aparece junto con una neoplasia o adenoma pituitario que surge en la mayoría de los casos procedentes de la secreción de productos tumorales. La siguiente pregunta nos habla de cómo se interpretan los niveles elevados de hemoglobina glucosilasa. Los niveles altos de hemoglobina glucosilada, o también conocidos como HbA1c o solo 1c, pueden ser un signo de diabetes. Esta es una enfermedad crónica que causa problemas
de salud graves como enfermedad del corazón, riñón y pueden llegar hasta un daño nervioso, como lo explican mis compañeros anteriormente. Cuanto más elevado sea el nivel de hemoglobina glucosilada, menor va a ser el control que se puede tener de la glucosa en la sangre y va a haber un mayor riesgo y complicaciones de la diabetes. La prueba de hemoglobina va a estar midiendo la cantidad de azúcar en sangre, es decir, la glucosa adherida a la hemoglobina. De esta manera, la prueba de hemoglobina glucosilada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y su resultado se va a estar expresando en porcentaje. Debemos conocer que el valor de hemoglobina glucosilada de esta paciente pues dio 6,7%. Cabe destacar que un resultado igual o superior a 6,5% determina que una persona tiene diabetes, mientras que uno de entre 5,7% y 6,4% ya se considera prediabetes. La pregunta número 4 dice, ¿cómo se hizo el diagnóstico de diabetes mellitus en esta persona? Conocer que las pruebas posteriores revelaron un nivel de glucosa en sangre de 141 miligramos sobre decilitro, que equivale a 7,8 milimoles por litro. Esto fue 2 horas posterior a una carga oral de glucosa, documentando de esta forma una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta paciente, 6 meses después de su primera visita, inicia un tratamiento con metformina en consulta con un endocrinólogo. Durante los próximos 2 años se puede notar una leve mejoría en el control glucémico con valores de hemoglobina glucosilada que van desde 6,5 y 7%. Y en cuestión de los niveles de glucosa en ayuno en sangre estuvo entre 90 y 95 miligramos por decilitro. Sin embargo, durante un periodo de falta de cumplimiento con este tratamiento de metformina, sus niveles de glucosa en sangre en ayunas se elevó a un rango de 244 a 275 miligramos por decilitro, confirmando el diagnóstico de diabetes mellitus. Continuando con la interrogante 5 que nos dice cuáles pruebas de laboratorio serían de utilidad para fundamentar de una vez el diagnóstico de diabetes mellitus en esta paciente. Siguiendo la línea que llevamos, pues las más viables serían la prueba de glucosa en ayunas y la prueba A1C, o como les mencionaba antes, también se conoce como prueba de hemoglobina, que es una prueba sencilla de sangre que mide el promedio de niveles de azúcar en sangre de los últimos 3 meses anteriores. La interrogante 6 nos habla de qué productos de glucosilación avanzada presenta esta paciente. Mencionar que los productos de glucosilación avanzada, o conocidos también como AGE, son un grupo heterogéneo de compuestos generados a través de la glicación no enzimática de proteínas, también de lípidos y ácidos nucleicos. En este esquema podemos ver que la reacción química inicial denominada glucosilación temprana ocurre entre azúcares reductores o sus productos derivados y los grupos aminos en proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. Los productos originados en esta reacción reversible son algo inestables y se denominan bases de Schiff. Posteriormente se someten a un reordenamiento estructural para formar productos de Amadori, siendo los más conocidos la hemoglobina glucosilada y la fructosamina. Sin embargo, ninguno de estos es un producto de glucosilación avanzada. Para que esto ocurra, los productos de Amadori deben someterse a una mayor deshidratación, oxidación, reacción, transposición y defragmentación. Y para finalizar con la pregunta 7 que nos dice ¿cómo se relaciona la obesidad con la diabetes mellitus? Recordemos que la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal. Una vez dicho eso, el desarrollo de la diabetes, en este caso tipo 2 o de T2, en las personas con obesidad está determinada por una combinación entre una secreción disminuida de la insulina y la resistencia a esta misma, es decir, que no se está aprovechando de forma adecuada en el cuerpo. En otras palabras, el puente
que une a la obesidad y la diabetes mellitus se conoce como resistencia a la insulina, condición que se va a estar presentando cuando el cuerpo no es capaz de aprovecharla y por ello no disminuyen los niveles de glucosa en sangre, a pesar de presentarse en cantidades suficientes o incluso mayor a lo normal. Cuando una persona vive con diabetes y además presenta un exceso de tejido adiposo, es decir, la grasa, el número de adiposinas, es decir, las proteínas producidas por el tejido adiposo que tiene influencia sobre la sensibilidad a la insulina, también aumentarán, provocando que esta resistencia solo empeore. Actualmente se sabe que la ubicación de la grasa corporal también va a estar influyendo en lo que es el desarrollo de enfermedades, principalmente cuando se encuentra en el abdomen. Si lo pensamos detenidamente, esta zona es en la que se aloja la mayor parte de nuestros órganos, por ende son los que se van a estar afectando directamente. Esta es la participación del último bloque. Muchas gracias por su atención.